Bien, vamos a empezar entonces a definir qué es una expresión algebraica. Digamos, si ustedes hicieron la tarea, probablemente se iban a sentir perdidillos, ¿verdad? Porque ya esa materia no la hemos visto, ¿verdad? Bueno, tal vez ustedes estudiaron, ¿verdad? Lo leyeron en antología y entonces obviamente pues iban a tener conocimientos, pero hasta hoy vamos a ver la mayoría de los temas que vienen en la tarea. Entonces, obviamente si yo ya la hice, entonces tal vez algunas de las preguntas que venían ahí me dejaron con duda. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir una expresión algebraica. Vamos a decir que es una expresión algebraica. ¿Ok? Una expresión algebraica, bueno, ya lo habíamos mencionado un poco en la última clase, ¿verdad? Es simplemente cuando aparecen ya los famosos números con letras, ¿verdad? Que siempre hacen memes ahí con respecto al tema, ¿verdad? Porque dicen que todo iba bien hasta que juntaron las letras con los números, ¿verdad? En matemáticas. Pero al final de cuentas es, digámoslo así, algo que nosotros podemos ir aprendiendo paso a paso, ¿verdad? Que pasito a pasito lo podemos ir comprendiendo y no es nada del otro mundo, ¿verdad? Esto no lo inventaron ni los marcianos ni los de Júpiter, ¿verdad? Esto es algo que los mismos seres humanos hemos ido elaborando, entonces no es algo fuera de este mundo. Entonces una expresión algebraica está compuesta de dos partes, básicamente. Está compuesta por la parte de los números, ¿verdad? Cuando nosotros decimos juntaron los números con las letras, bueno, por un lado vamos a tener los números, que los números reciben el nombre de coeficiente numérico. ¿Ok? Entonces los números son el coeficiente numérico. Y por otra parte, vamos a tener las letras que reciben el nombre de factor literal. ¿Ok? Es el factor literal. Sí. Sí, las dos están buenas, ¿verdad? Aquí se puede llamar, porque esto, vamos a ver, recordemos la multiplicación. Digamos, si yo multiplico 3 por 4, por ejemplo, esto me va a dar 12, ¿cierto? Los valores que se están multiplicando se llaman factores. Entonces esto es un factor. Estos son los factores. El 3 es un factor y el 4 es otro factor, ¿verdad? El resultado de una multiplicación, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda cómo se llama el resultado de una multiplicación? El resto era la resta. Cociente era en la división, ¿se acuerdan? En la multiplicación, el resultado se llama... ¿Cómo? Perdón. No, el residuo es en la división. No, el residuo es en la división. Se llama producto. Muy bien. Correcto. Recuerdan que de hecho decíamos una ley que el orden de los factores no afecta el producto, ¿verdad? Es lo mismo decir 3 por 4 igual me va a dar 12 que 4 por 3. El orden de los factores no afecta el producto siempre va a ser el mismo. Bueno, entonces respondiéndolo a lo que nos estaba preguntando el compañero, es porque este también se llama factor. Se puede llamar factor numérico o también se puede llamar coeficiente numérico. Cualquiera de las dos está correcta, porque en realidad esto es una multiplicación. Voy a borrar aquí un poco. Esto es una multiplicación para limpiar un poco esta expresión. Si yo tengo la expresión 7 y voy a quitarle, solo voy a dejar una letra, voy a dejar solo la A, 7A por ejemplo, entonces en realidad el 7 y el A hay una multiplicación en el medio. Lo que pasa es que no se escribe, ¿ok? No se muestra. Cuando yo tenga un número y una letra siempre juntitos, ahí siempre va a haber una multiplicación oculta. En matemáticas a eso le llamamos una multiplicación implícita, que no se ve. Entonces aquí hay una multiplicación. Entonces como ahí hay una multiplicación, entonces este señor va a ser un factor
y este va a ser otro factor. ¿Por qué? Porque los elementos de una multiplicación siempre se llaman factores. Entonces por eso los dos se llaman factores. Nada más que a veces yo por lo menos prefiero llamar a la parte numérica coeficiente numérico, ¿verdad? O factor numérico. Y este es el factor de las letras, entonces el factor literal. Entonces tenemos por un lado el factor numérico, porque es el factor que tiene números. Y por otro lado el factor literal, porque es el factor que tiene letras, ¿verdad? Literal es con letras, ¿ok? Entonces se puede llamar coeficiente numérico o se puede llamar también factor numérico. El factor literal sí lo llamamos normalmente factor literal. Tengo la manita levantada de Diana. Ok, sí, está bien, así como usted lo dice. Ya casi le explico cuál es la diferencia entre término algebraico y expresión algebraica. Tenía también la mano levantada de Ana, ¿o no? Ah, ok, está bien. Ok, entonces, siguiendo, ¿verdad? Con este tema de expresión algebraica, muy bien, la pregunta que nos hace Diana. Digamos, si yo tengo la siguiente expresión, eso es una expresión algebraica, cualquiera de estas dos que yo tengo aquí. Ay, se me pasó el lápiz. Cualquiera de estas dos, 7ab a la 2 y 7a, las dos son expresiones algebraicas, ¿ok? Pero a veces tenemos expresiones algebraicas un poco más grandes. Por ejemplo, que yo tenga así, 4a, no me escribió, 4a más 5b más 6c, ¿verdad? Entonces, si yo la veo como un conjunto de toda la expresión, todo esto, entonces vamos a decir que esa es la expresión algebraica en conjunto, ¿ok? Toda es una expresión algebraica. Pero esa expresión algebraica vemos como que tiene partes, ¿verdad? Como que se subdivide, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este primer elemento que se separa por este más de este segundo elemento. Y, por ejemplo, aquí podría haber no un más, sino una resta. Y se separa de este tercer elemento, ¿verdad? Bueno, a cada uno de esos elementos les vamos a llamar términos, ¿verdad? Este es un término. Este es otro término y este es otro término algebraico. Entonces la expresión algebraica, digamos, es la que se conforma por todos, ¿verdad? Y cada uno de los elementos que la componen son términos de la expresión algebraica, ¿verdad? Y eso sí, en este término, por ejemplo, en 4a, digamos que yo agarro este término de aquí y me lo traigo para acá. Entonces yo ya puedo hacer el análisis de este término, 4a. Y entonces yo digo, el 4 es el coeficiente numérico o el factor numérico, ¿verdad? Pongamos fn de factor numérico o coeficiente numérico, ¿verdad? Cualquiera de las dos está correcta. Voy a usar yo más coeficiente numérico, ¿ok? Y esta otra parte de aquí es el factor literal de ese término. Entonces justamente lo que nos decía Diana antes, ¿verdad? Si yo tengo una expresión algebraica es todo lo grande y ya en cada uno de los términos yo puedo ir sacando cuál es el coeficiente numérico y cuál es el factor literal de cada término, ¿verdad? Factor literal. ¿Ok? Un momentico. ¿Ok? Entonces, también puedo hacerlo aquí en el 5b. Por ejemplo, el 5b sería, el 5 es el coeficiente numérico y el b sería el factor literal. Y en este otro término, el 6 es el coeficiente numérico y el c sería el factor literal
de ese término. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? Ok, seguimos entonces. Bueno, entonces esos son las expresiones algebraicas y esos son los coeficientes numéricos y factores literales. Ahora veamos otro ejemplo. Digamos que yo tengo así 7, como el que teníamos antes, a la 2. ¿Ok? Al exponente que está aquí, al exponente de la letra, ¿verdad? El exponente de la letra, le vamos a llamar grado. Ese va a ser el grado de del factor literal. Entonces, ¿qué grado tiene este factor literal? Bueno, tiene grado 2. ¿Ok? Y lo puedo ir haciendo por letras, ¿verdad? O puedo hacerlo, ¿verdad? Aquí nosotros si tuviéramos una C a la 4, ¿verdad? Entonces el grado de la A sería 2 y el grado de la C sería 4. A veces se generaliza, digámoslo así, y se dice que el grado del término es el grado mayor, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuál es el grado de este término en general, entonces yo agarro el más grande de todos. En este caso el grado sería 4, ¿verdad? Ese sería el grado de ese término completo. Pero normalmente nosotros vamos a ir letra por letra, ¿verdad? Entonces el grado de la A es 2, el grado de la C es 4, ¿verdad? Entonces eso también para que sepan qué significa grado, si por ahí les apareciera esa expresión, ¿verdad? Simplemente es el exponente de las letras. Cuando ya es exponente del número, por ejemplo, si yo tuviera 7 a la 3, entonces ya eso no se toma como grado, simplemente sería el exponente del coeficiente numérico y yo podría calcular cuánto es esa expresión. Vamos a hacer un repaso aquí. Si yo tengo 7 a la 3, ¿qué significa 7 a la 3? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer para saber cuánto da 7 a la 3? Ah, sí, multiplicar a quién. Es un exponente. ¿Y qué tengo que hacer? Si yo quiero... Ok, multiplicar 3 veces el 7, ¿verdad? Multiplicar 3 veces el 7. Porque muchas veces nos confundimos y decimos 7 a la 3 es 7 por 3, 21. No, eso estaría malo, ¿verdad? No es 7 por 3, es 7. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Y de una vez les voy enseñando algunas cositas de la calculadora. En la calculadora, pues yo podría poner así 7 por 7 por 7, ¿verdad? Y eso me va a dar 343. Entonces esta expresión, el valor real sería 343. Entonces digamos que esta misma expresión yo la podría poner así, 343, y ahora sí las letras no cambian, ¿verdad? A a la 2, C a la 4, ¿verdad? Sería lo mismo. Esto que está aquí y esto que está aquí son exactamente lo mismo, son expresiones semejantes, similares, digámoslo así. Ok, eso lo podría hacer así en la calculadora, o en la calculadora también tengo una tecla que me sirve para potencias. Entonces si yo quiero hacer 7 a la 3, lo que hago es que pongo 7, presiono la X que viene con un cuadrito, esta que está aquí, ¿verdad? Solo una vez, ¿verdad? Si no me salen un montón de exponentes, la presiono una vez y se me activa un cuadrito que va a ir en el espacio del exponente. Entonces yo ahí pongo 3, le doy igual y me va a dar lo mismo, ¿verdad? Que tener que hacer 7 por 7 por 7 por 7. Eso obviamente nos facilita cuando el exponente es muy grande. Imagínense que yo tenga que hacer 5 a la 10, por ejemplo. Entonces poner 5 por 5 por 5 10 veces, así pues sería bastante complejo. Mejor pongo 5 elevado a la 10 aquí y esto nos va a dar grandísimo, ¿verdad? Un número grandísimo. Ahí 9.765.625. Bueno, eso es para que vayamos aprendiendo ahí también a usar la calculadora. Ok, entonces, dentro de toda la gama de expresiones algebraicas que nosotros vamos a tener, hay una muy importante que es como el centro, digámoslo así, es como la parte básica para aprender álgebra. Todo esto que vamos a ver nosotros tiene que ver con álgebra. Y si ustedes, por ejemplo, el día de mañana quieren estudiar una carrera como ingeniería o contabilidad o todo eso,
va a estar muy cargada de álgebra. Entonces en este momento es donde nosotros vamos a sentar las bases de esa área tan importante de la matemática. Es como cuando aprendimos a sumar y restar, que era muy importante. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el tema de álgebra, ¿verdad? No sé por qué está tan lerda hoy la pizarrilla. Álgebra. ¿Ok? Y dentro de eso, como la parte básica, vamos a definir lo que es un monomio. ¿Ok? De una vez les voy a adelantar que existe el binomio y existe el trinomio, y además existe, voy a quitar esto aquí que me está estorbando, y además existe el polinomio. Ok, ¿por qué? Porque tenemos que ir relacionando de una vez esto, ¿verdad? La parte mío, digámoslo así, esta, vea que todas lo tienen, ¿verdad? Binomio, trinomio, en realidad todas tienen el nomio, digámoslo así. Recordemos que mono, esta raíz, esta parte, esta palabra se forma de dos cosas, ¿verdad? Mono significa uno, como por ejemplo cuando uno habla de un monopatín, ¿verdad? O de un monociclo, ¿verdad? Que tienen una sola rueda, ¿verdad? Entonces, un monociclo, ¿verdad? Son esos que usan los payasillos que se montan en una bici que tiene una sola rueda. Entonces, mono significa uno. Bi significa dos, ¿verdad? Como bicicleta, ¿verdad? Que tiene dos ruedas, bicicleta. Tri significa tres. Y poli significa varios, ¿verdad? Varios. Entonces de ahí, sí. Sí, exactamente. Las dos palabras están correctas. Porque poli no significa 4, ni 5, ni 6, sino que poli significa varios, ¿verdad? Entonces varios es de 2 en adelante, ¿verdad? Es como más indefinido. Normalmente si en una pregunta le ponen, por ejemplo, le ponen, bueno, me voy a adelantar aquí, pero digamos que nos ponen 4x más 6b menos 2a, por poner algo, ¿ok? Por poner un ejemplo. Entonces, este en realidad tiene tres términos, ¿verdad? Tiene este primer término que es el 4x, tiene un segundo término que es 6b y tiene un tercer término que es 2a, ¿verdad? Entonces tiene tres términos. Lo ideal sería decir que esto es un trinomio, ¿verdad? Porque tiene tres términos, ¿verdad? Cada término se separa por un más o un menos. Donde haya un más o un menos, ahí termina un término y empieza el siguiente, ¿verdad? Después vamos a ver que con multiplicación no pasa, ¿verdad? O sea, solo se separan términos cuando hay un más o hay un menos. Entonces este tiene 3. Debería ser un trinomio, digamos, es como lo mejor, ¿verdad? Que podemos poner. Pero también vale decir que esto es un polinomio, ¿verdad? Eso también es un polinomio porque los polinomios se definen como los que tienen 2 o más. Ahora, si esto viene en un examen y vienen las opciones que digamos que la A le diga monomio, bueno, monomio ahí, para no escribirlo todo. La segunda dice trinomio. Y la tercera dice polinomio. Entonces, si esto viniera así en un examen, entonces la B y la C están buenas. ¿Me entiendes? Sería un error de la pregunta porque ahí lo correcto es la B y la C. Las dos están buenas. Entonces yo si usted pone B, se la pongo buena. Si pone la C, se la pongo buena. Lo normal es que uno como profesor no lo ponga así, sino que en vez de poner polinomio como opción, pone binomio y ahí sí ya hay solamente una opción, ¿verdad? La opción correcta en este caso sería trinomio, ¿verdad? Bueno, ahí ya me estoy adelantando un poco a la materia, pero dígame. Sí. Sí, correcto. No se puede, digamos, vamos a ver un ejemplo aquí, un contraejemplo.
Solo donde haya más y menos se separan los términos. Si yo tengo, por ejemplo, 4a por 5b, eso no son dos términos, esos son un solo término, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo se arregla eso, porque eso es un solo término que está desordenado, hay que ordenarlo, ¿ok? Bueno, para adelantarlo, aprovechando que está ya el ejemplo ahí, realmente yo tengo que multiplicar el 4 por el 5, ¿verdad? Eso me daría 4 por 5, 20, y las letras se juntan, ¿verdad? Entonces ven que termina siendo un solo término, ¿verdad? Cuando hay una multiplicación no divide a dos términos, ¿verdad? Sino que, o no divide a dos monomios, para decirlo correctamente. No divide a dos monomios, este sigue siendo un solo monomio, ¿ok? Es un solo monomio, no son dos monomios distintos. Correcto, nada más hay que saber cuántos términos tiene y evitar trampas como estas, ¿verdad? Porque a veces vienen trampillas como esta. Vienen trampillas como esta que le hace a uno parecer que estos son digamos, dos monomios, y al final cuando yo los simplifico es uno solo, ¿verdad? Entonces a veces vienen trampillas como esta. Pero antes de ir ahí, porque me estoy adelantando, voy a definir exactamente qué es un monomio, porque hay algunos términos que no son monomios, ¿ok? Hay algunos términos que, aunque parecen monomios, no son monomios. Para que un término sea monomio, ¿ok? No es lo mismo término que monomio, ¿verdad? Un término es una expresión algebraica, ¿verdad? Que está separada de la otra, pero no es directamente un monomio hasta que cumpla algunas de las siguientes condiciones, ¿ok? El monomio tiene que tener un coeficiente numérico, como sea, puede ser un número, una fracción, una raíz, por ejemplo, digamos un 9, por ejemplo, va a tener su coeficiente numérico, y sobre todo en las letras tiene que cumplir ciertas características, ¿ok? En la parte literal. Los exponentes o los grados de las letras deben ser números enteros positivos, o sea, deben ser números naturales. Por ejemplo, el 5 y el 3, ¿verdad? Esto sería un monomio. Si yo tengo una expresión como la siguiente, donde el exponente está negativo, entonces ya eso no se considera un monomio, ¿ok? Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces eso lo preguntan en el examen, ¿verdad? Le ponen de los siguientes, a este le ponen A, a este le ponen B, y a este le ponen C. Pongamos otro aquí, digamos, bueno, para seguir con lo que debe cumplir un monomio. Un monomio no puede tener letras en el denominador. Por ejemplo, que yo tenga 4 y que tenga así A y abajo B, ¿ok? Entonces eso tampoco sería un monomio, ¿ok? Los monomios no pueden tener ni exponentes negativos, ni pueden tener letras en el denominador. Entonces una pregunta típica de examen es, de las siguientes tres opciones A, B y C, ¿cuál es un monomio? Bueno, la que es un monomio es esta primera, esta es la correcta, porque cumple las condiciones, ¿verdad? Entonces, la B no, porque tiene exponente negativo en la letra. En el número sí puede venir, por ejemplo, si aquí viene menos 3 como exponente del 9, eso sí está bien, ¿ok? Donde no puede venir negativo es en las letras, en los exponentes de las letras, ¿ok? Otra cosa, no puede traer letras debajo, ¿verdad? Aquí no pueden venir letras en el denominador, no pueden haber, eso está malo, no sería un monomio, pero sí pueden venir números en el denominador. Por ejemplo, si aquí hay un 4 en el denominador, entonces eso sí todavía seguiría siendo un monomio, está bueno, ¿ok? Simplemente ahí lo que estamos diciendo es que el coeficiente numérico es la fracción 9 cuartos, ¿ok? Entonces eso sí se vale, que un número venga de abajo. Dígame. Sí, es que lo que pasa es que si ya digamos la parte numérica además viene acompañada de otra letra, entonces esa letra ya pasa a ser parte. Por ejemplo, digamos que aquí venga un C, entonces esta C ya pasa a ser parte en realidad del factor literal, ya no es del coeficiente numérico, porque el coeficiente numérico siempre va a ser un número, solo un número, ¿verdad? O sea, una fracción, pero va a ser números, no va a traer letras. El coeficiente numérico
¿verdad? Se llama justamente numérico porque nunca va a tener letras. Si por ejemplo aquí en el exponente tuviera una letra, ¿verdad? No sé si eso es lo que me preguntaba. Si en el exponente aquí trajera una letra, digamos D, entonces ya ahí no se considera eso un monomio, ¿ok? El exponente tiene que ser número. La parte numérica tiene que ser solamente números. Ok, otra cosa que no puede venir, vamos a borrar esto aquí. Vamos a poner otro ejemplo que no es monomio, ¿verdad? Otra cosa que no puede venir es que el exponente de la letra sea una fracción. En realidad una fracción irreducible, o sea, una fracción que no se puede simplificar, como un medio, por ejemplo. Eso no es monomio. Sería un error, ¿verdad? Que venga así, que venga aquí yo 3/4. El exponente de las letras debe ser, por fuerza, un número natural. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 0 puede ser, pero pasan cosas. Después vamos a ver qué pasa si es 0, ¿verdad? Pero tiene que ser un número así, 1, 2, 3, 4, 5. Un número que no tenga decimales, que no sea fracción. Y tampoco, otro caso que no es monomio, es que a veces es más fácil ver cuáles son los que no son monomios. Otro caso que no sería monomio es que haya una raíz que cubra a alguna de las letras, alguna o a varias de las letras, ¿verdad? Si viene así, entonces tampoco es un monomio. ¿Okay? Entonces, para que sea monomio, lo más clarito del mundo, ¿verdad? Puede ser un número que venga con una letra, la letra puede traer el exponente que quiera, ¿verdad? Puede ser grandísimo, 100 o 1000, lo que sea, siempre y cuando no sea negativo ni fracción. Y puede traer todas las letras que quiera también. Puede traer todas las letras, que puede tener 20 letras, que no hay ningún problema. ¿Ok? Y las letras no cuentan de que si es un término, perdón, que si es un trinomio o eso, no, ¿verdad? Este sigue siendo un monomio, ¿verdad? Es un solo monomio. Puede tener 10 letras, que sigue siendo un solo monomio. ¿Ok? Y recordemos que abajo puede venir un número. Correcto. Porque estas letras están unidas por un por implícito. Están unidas por una multiplicación. Correcto. Sí, están unidas siempre por una multiplicación. No se ve porque es implícita. ¿Ok? Y abajo puede venir un número, el que sea. ¿Verdad? Puede ser 4 o 3, el número que sea. Puede ser negativo, no hay problema. El número no importa que sea negativo. Entonces siempre, sí. Exacto, si viene así con una suma aquí, entonces ya sería un binomio. Ahora, caso típico de examen siempre, le ponen así. Es más, en la tarea viene a b a la 2. Y le preguntan, ¿cuál es el coeficiente numérico? El coeficiente numérico. A ver, ¿quién me puede decir? Es un 1, muy bien, pero no es 1. Ajá, es menos 1, correcto. Muy bien. Correcto, el coeficiente numérico es 1. Cuando no viene nada aquí de número es un 1, ¿verdad? Pero como tiene un menos, entonces es menos 1. ¿Okay? Esa es pregunta típica de examen, de tarea, de todo eso, ¿verdad? Y también a veces nos la ponen así. Menos xy sobre 2. Entonces, ¿cuál es el coeficiente numérico ahí? Exactamente, menos un medio, ¿verdad? El menos 1 que está aquí y el número que está abajo es parte del coeficiente numérico. Entonces, en realidad se forma una fracción que se conformaría como menos un medio. ¿Ok? Entonces, esa es pregunta típica de examen, ¿verdad? Y nos preguntan muchas veces, el factor literal aquí pues sería muy fácil de sacarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el factor literal? XY, ¿verdad? Así como viene. Si por ejemplo aquí trae un 2, entonces yo tengo que poner el 2. No puedo quitarlo, ¿verdad? Si aquí trae un 3, entonces yo tengo que poner el 3. El factor literal se copia tal y como viene. Todas las letras que vengan, no se pueden quitar letras, simplemente se ponen las que vienen ahí. Entonces, como les decía, muchas veces en el examen
nos ponen preguntas como esta, ¿verdad? De las siguientes, ¿cuál es un monomio? Entonces van a venir algunas que no cumplen las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que el exponente no puede ser negativo, que no puede venir raíz en las letras. Sí puede venir raíz, vamos a ver, ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, que yo tenga así, raíz de 2, pero vemos que la raíz solo encierra el 2. Y aparte viene a la 2, b a la 4, por ejemplo. Entonces esto sí sería un monomio. Eso sería un monomio. ¿Cuál es el coeficiente numérico ahí? El 2, pero con la raíz. La raíz es parte del número. Porque recordemos, vamos a la calculadora, recordemos que raíz de 2 no es 2, ¿verdad? Yo pongo raíz con este que está aquí. Raíz de 2. Y le doy igual. Y le doy aquí con esta tecla para que me pase a los decimales. Y es 1,41. ¿Verdad? Entonces, en realidad el coeficiente numérico de esta expresión algebraica, de este monomio, es 1,41. ¿Ok? Bueno. Y entonces pues ahí ya vamos a definir lo que era un binomio, ¿verdad? Un binomio es, por ejemplo, que vengan dos monomios juntos, separados por un más o un menos. Por ejemplo, que yo tenga 4a a la 2b y a esto le sumo 6b a la 2, por ejemplo. Entonces me fijo, ¿esto es un monomio? Sí, es un monomio. El coeficiente numérico es 4, el factor literal es a a la 2b. Este es otro monomio, sí, es otro monomio diferente. Este es 6 de coeficiente numérico y b a la 2 de factor literal. Están separados por un más, entonces por lo tanto esto es un binomio. ¿Ok? Y si vienen 3, digamos que venga así, 3 a la 4 más 10x menos 8b, ¿verdad? Entonces esto también ya sería, ven que todos los monomios cumplen las condiciones, entonces este es un trinomio o un polinomio. Estos dos son polinomios, los dos se consideran polinomios, pero vamos a tratar de dejar polinomio a las expresiones que tengan 4 o más, ¿verdad? Esto ya se saben que son polinomios, ¿verdad? Son polinomios. Pero uno trata de ser como lo más específico que se pueda, ¿verdad? Es un polinomio, pero como tiene 2, entonces lo vamos a llamar binomio. Este 3 es un trinomio, pero como tiene 3, entonces lo vamos a llamar trinomio. Y vamos a tratar de usar solamente polinomio cuando vengan expresiones en las que haya más de 4 elementos. Sí, no, pero como les digo, sí, como les digo, si viniera en el examen así, por ejemplo esta, y vienen las dos opciones, trinomio y polinomio, por ejemplo, si fuera a marcar con X, entonces yo les pongo buenas cualquiera de las dos. Recuerden que este examen no lo hago yo, ¿verdad? Viene de San José, entonces podría ser que venga con ese error, eso es un error. Entonces, yo le pondría buena a cualquiera de las dos. Ahora, si es esta, por ejemplo, entonces esta sí no acepta ninguna otra, ¿verdad? Esta tendría que ponérsele polinomio, no hay quite, ¿verdad? Esa tendría que ser un polinomio, no hay otra opción. Y ¿qué les iba a decir? Y esto podría ser que si se lo ponen en respuesta corta, ¿verdad? Que le digan, que usted le ponga el nombre. Entonces, si ustedes le ponen polinomio está bien, y si le ponen trinomio está bien. Yo prefiero, ¿verdad? Que a esta, por ejemplo, le pongan binomio, y que a esta le pongan trinomio, y que a esta sí le pongan polinomio. Pero si por ejemplo le ponen polinomio a las tres van a estar buenas, ¿verdad? Nada más que si digamos que estamos desperdiciando el vocabulario específico de cada una de ellas. Muy bien, ahora vamos a ver las trampas, ¿verdad? Ahora, como decía ahí el compañero, que el profesor algo trae de trampa. Bueno, esto tiene algunas trampas y vamos a definir algo muy importante que se llaman monomios semejantes. Porque aquí, con esta definición, ya podemos empezar a hacer operaciones. Monomios semejantes. ¿Ok? Monomios semejantes. Dos monomios son semejantes si tienen
el mismo coeficiente, perdón, si tienen el mismo factor literal, pero exactamente iguales, ¿ok? Las letras tienen que ser exactamente iguales con los mismos exponentes, ¿ok? Así, ¿ok? Entonces, estos serían dos monomios semejantes. ¿Por qué son semejantes? Bueno, el coeficiente numérico no me importa, puede ser lo que sea, ¿ok? Puede venir el número que sea. Pero el factor literal tienen que ser las letras con exactamente los mismos exponentes. Sí pueden venir en desorden, por ejemplo, puede ser que venga otro aquí, que venga la B primero y luego el A a la 2, ¿ok? Eso seguiría siendo monomio semejante. Lo que pasa es que las letras siempre se tratan de dar en orden alfabético. Entonces esta digamos que estaría desordenada. Hay que ordenarla, ¿verdad? Siempre va a ir primero la A y después la B. Lo que yo me tengo que fijar es que el exponente, por ejemplo, el exponente 2 pertenece a la A, no pertenece a la B. ¿Cuál es el exponente de la B? Ahí, que no viene nada. Muy bien, cuando no viene nada, el exponente es 1. ¿Verdad? Aquí es 1, aquí es 1 y aquí sería 1. Entonces, cuando yo estoy determinando si dos monomios son semejantes, tengo que fijarme que los exponentes sean los mismos y que pertenezcan a la misma letra, porque la trampa muchas veces la ponen así, que me dan el 6 a la 2b y me dicen es semejante con 10 a B a la 2. Y muchas veces uno dice, sí, son semejantes, pero tienen las mismas letras. Y en realidad, y viene el mismo número. Y en realidad no. ¿Ok? Estos no son monomios semejantes. ¿Por qué? Porque aunque trae las mismas letras, los exponentes no vienen en el mismo valor, digamos, en el mismo orden. Entonces, no son monomios semejantes, aunque se parecen un montón, no son monomios semejantes. ¿Verdad? Aquí el 2 pertenece a la A y en este el 2 pertenece a la B. Entonces con solo eso ya no son monomios semejantes. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro para lo siguiente que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces cuando diga monomios semejantes, yo nada más me fijo en las letras y que las letras, además de que vengan las mismas, que traigan exactamente los mismos exponentes. ¿Verdad? Eso es lo que tengo que hacer cuando me pregunten por ahí. Creo que también venía una pregunta ahí de esas en la tarea. O bueno, y los que no la han hecho, pues ahí van. Ya saben que por ahí puede andar el asunto. Dígame. Ok, veamos esos ejemplos. ¿Verdad? Aquí vienen unos ejemplos. Por ejemplo, yo me fijo aquí, no me interesa el número. El número, sinceramente, lo elimino visualmente, ¿verdad? Eso no me interesa. Entonces yo me fijo, aquí está x a la 2, aquí está x a la 2. Aquí está y a la 3, aquí está y a la 3. Entonces son semejantes. ¿Verdad? Aquí el número no me interesa. Aquí este tiene x, son monomios semejantes. Igual aquí, ¿verdad? El número no me interesa. No es que lo tienen que tachar, ¿verdad? Yo lo tacho nada más para que no nos interrumpa la vista. Pero aquí yo veo, el A está a la 2, aquí el A está a la 2. El B está a la 3, el B está a la 3, entonces son monomios semejantes, ¿verdad? Aquí tiene Y, aquí tiene Y, aquí tiene Y. Este tiene X, este tiene X, este tiene X. Entonces son monomios semejantes. ¿Por qué estos no? Bueno, este tiene... Sí, dígame. Para monomios semejantes, el factor literal es lo que importa. Si a ustedes le van a preguntar por monomios semejantes, ¿verdad? Entonces a ustedes lo que les interesa ver es nada más el factor literal, la parte de las letras. Muy bien. Ahora veamos al otro lado. Correcto, que traiga... Ok, marcar con X. Ok, van a ver algunos que traen monomios semejantes y van a ver algunos que no. Por ejemplo, ustedes me van a decir, estos tres, ¿verdad? Vienen tres monomios aquí. Este 2 que viene, en realidad ese 2 es un errorcillo de escritura, digámoslo así, porque es como que fuera un exponente, ¿verdad? Así, como que fuera x a la 2 y aquí ya a la 2. Serían semejantes esos tres.
No, ¿verdad? Sí, ok. Tienen X y Y. Exactamente. No son los exponentes iguales. Entonces no pueden ser monomios semejantes, ¿verdad? Porque este tiene exponente 1 y 1. Y este tiene exponente 2 y 1. Y este tiene exponente 1 y 2. Todos son diferentes, ¿verdad? Entonces estos no son monomios semejantes. Estos de aquí son monomios semejantes. Este también es así. Es que como que salió mal, ¿verdad? Es U. Sí son semejantes, ¿verdad? Sí son semejantes, ¿verdad? U a la 2, U a la 2 y U a la 2. Y luego V a la 3, V a la 3 y V a la 3, ¿verdad? Yo lo que tengo que fijarme es que traigan las mismas letras con los mismos exponentes. ¿Lo vieron? Sí, es que este último viene mal escrito, ¿verdad? Este último es así, 7 U a la 2, V a la 3, ¿verdad? Entonces se fijan, U a la 2, U a la 2, U a la 2. O sea, ahí está, la U a la 2 vienen todos. V a la 3, V a la 3, V a la 3 también vienen todos, ¿verdad? Entonces son semejantes. Hagamos este otro. Este sí, ¿verdad? Este sí era. Este otro. Bueno, aquí en la última también voy a arreglarlo, porque es que como que ahí salieron malos esos. M a la 2, P a la 3. Son semejantes esos. Ah, perdón, es que lo copié mal. El último aquí es P. Es P, N a la 3. Ok, ahora sí. Son semejantes. Sí, son semejantes, ¿verdad? M a la 2, M a la 2, M a la 2 y M a la 2. Ahí está. N a la 3, N a la 3, N a la 3 y N a la 3. Y P, P, P y P, ¿verdad? Entonces son semejantes. Todos. El P está elevado a la 1, muy bien. Ok. Bueno, sigamos. Sí, que vienen desordenados, ¿verdad? Se los desordenan a propósito. Ok, está bien, excelente. Sí, ahí lo mejor es ordenarlos, ¿verdad? Si vienen desordenados, por ejemplo, si a ustedes le dan, bueno, como por ejemplo aquí, se me hizo aquí, que por ejemplo ustedes podrían ordenarlos, ¿verdad? MNP. Pero entonces, este está ordenado, el primero. 3 cuartos, M a la 2, N a la 3, P. Y entonces los demás ustedes los ordenan. Raíz de 3, el M a la 2 de primero, N a la 3 de segundo y P de último. 2 menos 2 y lo ordenamos M a la 2, N a la 3, P. Y el último lo ordenamos también 12, M a la 2, N a la 3, P. Ve, entonces ahí sí se ve claramente, ¿verdad? Que el factor literal es exactamente el mismo, ¿verdad? Si por ejemplo aquí ya viniera P a la 4, entonces ya no son semejantes. Serían semejantes los primeros 3 y el último no, ¿verdad? Con solo un numerito que cambie en el exponente ya deja de ser monomios semejantes. Ok, esto es importantísimo para poder hacer suma y resta. Suma y resta de monomios o de polinomios, ¿verdad? En general cualquier monomio, binomio, trinomio se puede sumar. Entonces vamos a ver cuál es la ley para sumar. Por ejemplo, si yo tengo 4 x a la 2 más 8 x a la 2 menos 3, voy a poner aquí más x, ok, si yo tengo esa operación, entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Cuáles son semejantes ahí? ¿Todos son semejantes o hay alguno que no? Ok, el 3x no es semejante con los dos primeros, ¿verdad? Este término y este término sí son semejantes entre ellos dos,
pero el 3x no es semejante con ellos dos, entonces este no. Entonces resulta que para sumar y restar yo solo puedo sumar los que sean semejantes. O sea, yo puedo sumar este 4x a la 2, lo puedo sumar con 8x a la 2. ¿Ok? Ahorita les voy a dar una idea para que me entiendan por qué esto sí se puede y el otro no. Entonces yo lo que voy a hacer para sumarlos, porque sí se puede, entonces tengo que sumarlos, porque aquí es donde viene la trampa. Si yo veo eso así, eso sería un trinomio, ¿verdad? Si yo lo veo así, eso es un trinomio. Pero no he hecho las operaciones y nosotros solo podemos decidir si es un trinomio o un binomio o un polinomio cuando yo ya haya hecho todas las operaciones que vienen ahí. Y resulta que aquí puedo hacer esta operación. Puedo sumar 4x a la 2, le puedo sumar 8x a la 2. Entonces yo tengo 4x a la 2 y me suman 8x a la 2. Entonces lo que hago es que simplemente sumo los coeficientes nada más. ¿Ok? Sumo los coeficientes. 4 más 8. 4 más 8 me da 12. ¿Ok? 12. La parte literal se mantiene exactamente igual. No se cambia exponente, no se cambia la letra, no se cambia nada. Y este otro valor que estaba aquí, como no pude sumarlo, no le hice absolutamente nada, entonces lo agrego al final de la operación que hice. ¿Ok? Entonces, en un principio parecía un trinomio, pero lo cierto es que eso no es un trinomio. Lo cierto es que es un binomio. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar siempre que se pueda o restar siempre que se pueda los términos que sean semejantes, los monomios que sean semejantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice aquí? Agarré este 4x a la 2, le sumé el 8x a la 2, que es tan fácil como hacer 4 más 8, que da 12, y la x a la 2 se mantiene. Una idea de por qué esto funciona así. Vamos a hacerlo aquí porque está como muy lerda esa pizarrilla. Entonces aquí vi que escribe más rápido. Entonces tal vez aquí sí. Sí, ahí ya está terminada la operación. Ya ahí ya no se puede sumar este 12x a la 3, no se puede con 3x. No se puede porque son términos que no son semejantes. Si fueran semejantes, entonces yo los podría sumar. Pero como no son semejantes, porque este tiene 2 y este tiene 1, entonces no se puede hacer nada ahí. Ok, vamos a escribir aquí porque aquí está más rápido. Ok, esto es para darles una idea. Digamos que en el colegio queremos ver cuántas sillas tenemos, ¿verdad? Entonces en el aula 1 resulta que había 17 sillas. En el aula 2 había 22 sillas. Y en el aula 3 habían 41 sillas, por decir algo. ¿Ok? Aquí fue donde se inventó la gente por perezosa. Fue donde nos inventamos las letras, ¿verdad? No es exactamente la razón por la que existen, pero digamos que siempre es por un asunto de simplificación. Entonces, para yo no estar escribiendo sillas todos los tiros, entonces yo pongo que hay 17 sillas más 22 sillas más 41 sillas. Como son sillas todas, entonces yo lo puedo sumar, porque resulta que también en el aula 4 habían 10 sillas, pero habían 2 mesas, ¿verdad? Entonces yo puedo sumar 10 sillas más del aula 4 y le voy a sumar las 2 mesas. Pero resulta que las mesas no me suman con las sillas. Sillas son sillas, ¿verdad? Entonces yo puedo sumar todas las sillas entre sí. Yo puedo agarrar todas estas sillas y las puedo sumar entre sí, ¿verdad? Entonces yo digo 17 más 22 son 39. 39 más 41 son 80. 80 más 10 son 90. Entonces hay 90 sillas, ¿verdad? Y las 2 mesas no se las puedo sumar a las 90 sillas, pues son cosas diferentes, son cosas aparte. Yo no puedo sumar las sillas con las mesas porque las mesas son un tipo de objeto y las sillas son otro tipo de objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el resultado que voy a tener? 90 sillas más 2 mesas. ¿Ok? De ahí, de esa idea, de esa analogía, es que viene este tipo de operaciones, ¿verdad? Que yo puedo sumar solamente los que sean semejantes.
¿verdad? Y que alguien me podría decir, pero profesor, pero si yo hubiera tenido otra S, pero aquí con, digamos que habían 10 S a la 2, ¿verdad? ¿Por qué no se la sumo a las sillas y la S sillas? Bueno, resulta que este que tiene elevado a la 2 es otro tipo de sillas, ¿verdad? Yo estaba aquí sumando sillas de madera y las sillas que tienen otra distinción, como en este ejemplo, un elevado a la 2, entonces esos son sillas metálicas, ¿verdad? Que no se puede sumar las sillas metálicas con las de madera porque yo lo que quería era ver cuántas sillas de madera tenía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces queda ahí un poquito más claro porque yo solo puedo sumar los términos que sean semejantes, es decir, estoy sumando objetos que son de exactamente el mismo tipo, ¿verdad? Entonces por ahí es que viene esa idea. Ok, sí, sí, es justamente eso, ¿verdad? Cuando yo estoy sumando, esa analogía nos sirve, ¿verdad? La x a la 2 es un tipo de x y la x solita es otro tipo, ¿verdad? Entonces yo no puedo sumarlas entre ellas porque es como que esté sumando papayas con melones, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces no las puedo sumar. Ya la expresión final quedaría de esa manera y en el ejemplo que les estaba demostrando antes, ¿verdad? Entonces la expresión final quedaría también de esta manera, así, 90S más 2M, que eran los que había puesto al principio, ¿verdad? Después le agregué esto, pero, ¿verdad? Entonces ya nada más quedaría así. Yo solo puedo sumar los que son exactamente iguales, ¿ok? Entonces eso es eh, exactamente, ¿verdad? Pues no lo puedo eliminar, no lo resté, no lo eliminé, simplemente él es un agregado que tengo que ponerle aquí al final. Lo mismo pasa, para la resta, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo tenga 10A a la 2 más 5A menos 8 a la 2, son 2, más 3A, por ejemplo. Entonces, el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es identificar, hacerles una ceñita a los que son semejantes entre ellos. Yo, por ejemplo, les hago una ceñita arriba, por ejemplo, digo, este es semejante con este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tiene A a la 2 y este tiene A a la 2. Y luego identifico con otra ceñita a los otros que son semejantes entre sí. Este A es semejante con este A, ¿verdad? El 5A es semejante con el 3A. Entonces yo puedo hacer la resta de 10 menos 8, ¿verdad? Esta resta de aquí yo la puedo hacer entre ellos. Entonces yo tengo 10, me quitan 8, 10 menos 8 me da 2. Y la letra se conserva igual, ¿verdad? Porque es un objeto que yo estoy restando. Simplemente tenía 10, digamos, 10 alfombras y le resté 8 alfombras. Entonces me quedaron 2 alfombras, ¿verdad? Y por otro lado, sí, dígame. Correcto, sí, exactamente, así es, ¿verdad? El signo de cada elemento es el que está a la izquierda. Por ejemplo, el signo de este 10, no hay nada. Cuando no hay nada, es un más aquí, ¿verdad? Si alguien estuviera antes del 10, estaría el 10 sumando, digámoslo así. El signo de este 8 es este menos. El signo de este 5 es este más. El signo de este 3 es este más. Denme un momentito para cambiar los audífonos porque estoy teniendo un problema aquí. Se me van a descargar. Ok, entonces siguiendo con este ejemplo que teníamos aquí. Ya sumé el 10A con, bueno, en realidad lo resté con el 8A a la 2, pero ahí hice esa resta, o 10 menos 8. Ahora me toca hacer la operación de 5A, ¿verdad? Que él está aquí positivo. Y como aquí lo que hay es un más, entonces le voy a sumar 3A, ¿verdad? Entonces 5 más 3, nada más tengo que sumar los números, 5 más 3, 8, ¿verdad? 5 más 3 me da 8. Mira, lo puse en azul, no importa. 8 y la letra se deja igual, ¿verdad? Se deja exactamente igual. Pero tengo que poner un signo aquí, tengo que poner un más o un menos. Entonces yo digo, ¿qué pongo? Como el 5 estaba positivo y el 3 estaba positivo, los dos están positivos, entonces aquí se pone un más. ¿Ok? Siempre tengo que poner ahí, después del solo el primero, B a la 2. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer
es identificar cuáles son semejantes, porque ahí todos parecen semejantes, pero en realidad solo hay parejas, ¿verdad? Hay parejas de semejantes. Entonces, por ejemplo, yo veo que este tiene el a la 2, entonces tengo que buscar otro que tenga a la 2. Ok, este podría ser semejante. Este tiene b a la 1 y este tiene b a la 1. Entonces sí son semejantes, ¿verdad? Este es semejante con este. Entonces, ¿qué operación voy a hacer? Voy a hacer un medio que está positivo, le voy a restar 4 medios, ¿verdad? Porque este menos es del 4 medios. Entonces, tengo que hacer una resta. Yo podría hacerlo mentalmente o manualmente, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo aquí que un medio, si yo le quito 4 medios, como estos son fracciones homogéneas, es decir, el número de abajo es igual, entonces ese de abajo se conserva y simplemente lo que tengo que hacer es la resta de lo de arriba, ¿verdad? De los numeradores. Entonces 1 menos 4 me da 3, ¿verdad? Es la resta normal, 4 menos 1, pero como el 4 es el más grande, entonces me va a quedar negativo 3 medios, ¿verdad? Entonces yo hago esa operación y yo sé que entonces tengo que juntarle el factor literal porque no lo puedo dejar botado, ¿verdad? Entonces la respuesta se... ya lo retomo. Voy a terminar aquí la idea y retomo la idea, el ejemplo. Entonces, el resultado sería 3 medios, ¿verdad? Con el factor literal de las expresiones que yo estoy trabajando, que en este caso es a la 2b. Entonces, repito, en un principio yo tengo que identificar cuáles son semejantes, ¿verdad? Entonces veo que este tiene a la 2 y este b a la 1. Aquí veo que este tiene a la 2, b a la 1. Entonces ellos son semejantes. No son semejantes con este de aquí, porque este tiene a la 1. Entonces ya con solo eso no. Y este tampoco tiene a la 1, entonces ya no. Entonces yo identifico esos dos. Entonces yo puedo, como recuerden que yo nada más lo que tengo que sumar o restar es el coeficiente numérico. Entonces yo tengo que hacer esta operación. Un medio, quitarle 4 medios. Si quiero lo hago manual así como está aquí, que la forma manual es nada más, como tienen el mismo denominador, nada más resto los de arriba, 1 menos 4. 1 menos 4 es menos 3, ¿verdad? Entonces ahí está. Pero digamos que yo no me acuerdo, entonces lo hago con la calculadora, no es pecado. La calculadora es una herramienta que nos ayuda a simplificar algunos procedimientos. Entonces lo hago aquí en la calculadora con la tecla de fracción, ¿verdad? Que es esta. Y lo pongo tal y como viene ahí y me da 3 medios, ¿verdad? Entonces este es el resultado, pero no puedo poner solo 3 medios porque yo estoy sumando monomios y los monomios tienen factor literal, entonces tengo que agregarle el factor literal. Ok, entonces ya hice este y ya hice este de aquí. Ahora tengo que hacer este y hacer la operación con este de acá. Ok, entonces tengo que hacer ¿cuál operación tengo que hacer? Una resta de 3 medios, le quito 5 medios. Ok, y ahí de nuevo se hacen, como son homogéneas, como los dos de abajo son iguales, se resta solo lo de arriba, 5 menos 3, como el 5 es más grande y está negativo, entonces me queda menos 2. Y esto es importantísimo, que ella que me dio así. Siempre que el número de arriba sea exactamente igual al número de abajo, se elimina la fracción y se pone un 1. Siempre que sean iguales. Como en este caso había un menos antes, entonces menos 1. Pero siempre que el número de arriba y el de abajo sean iguales, el numerador y el denominador, eso se va a cancelar la fracción y me va a dar 1. ¿Ok? Y como aquí había un menos, pues menos 1, ¿verdad? Se lo jalo, ¿verdad? Si fuera 20 sobre 20, 10 sobre 10, 5 sobre 5, siempre que sean iguales me da 1. Entonces yo vengo y pongo aquí menos 1, pero no era nada más un número, era con factor literal. Entonces tengo que copiar el factor literal, que es a b a la 2. Si esto fuera en el examen, el 1 no vendría. Vendría así nada más, menos a b a la 2. Porque recordemos que el 1 normalmente
aparece implícito, no se escribe. O sea, si ustedes ponen el 1 aquí, está bueno, ¿verdad? Está bueno. Pero si esto fuera una de marcar con X, entonces la respuesta correcta no traería el 1 ahí explícito, sino que lo traería escondido, ¿verdad? Implícito, y entonces vendría así. Esa es la respuesta. Entonces ustedes se lo ponen ahí, sí, correcto. Digamos, lo normal es que ustedes se lo pongan. Lo que pasa es que si son respuestas que vienen en selección única, como ya vienen escritas y las escribió un profesor, entonces probablemente no lo va a traer. Y eso podría a uno generarle ahí una confusión, porque uno dice, pero ¿dónde está yo tengo esta respuesta, esta es mi respuesta, y está buena, pero dentro de las opciones no viene ninguna igual porque ninguna trae un 1 ahí. Entonces ahí es donde tenemos que acordarnos que es lo mismo, ¿verdad? Que es lo mismo ponerlo o no ponerlo. Ok, entonces siguiendo con la clase, eso suma y resta. Bueno, ahí ustedes pueden hacer los ejercicios. Aquí vienen más ejemplos de sumas y restas, como decía el compañero, aquí viene un montón. Obviamente pues no es lo mismo, ¿verdad?, que yo se las esté explicando aquí a que ustedes las vayan haciendo. Por ejemplo, estas que vienen con decimales, pues es la misma idea. Ahora sumar 7,15, le sumo 4,6, hagámoslo aquí un momentito. Vean que todos son semejantes. Entonces yo tendría que hacer menos 7,15 más 4,6, ¿verdad? Y aquí, como hay uno negativo y uno positivo, en realidad lo que hace es que se restan, ¿verdad? No va a ser una resta. Aquí le pongo un 0, 5 menos 0 da 5, 1 este no le alcanza, entonces se convierte en un 11, me da 5, y a 7 le resto 4, me da 3, pero esto no era un 7, sino que era un 6, me sobran 2, y esto me da negativo porque es más grande negativo, ¿verdad? Si no me acuerdo cómo hacerlo ahí, entonces lo voy haciendo con la calculadora, pero nada más voy haciendo la parte de adelante, ¿verdad? O sea, nada más voy haciendo los coeficientes. Aquí en la calculadora tiene la ventaja de que yo puedo hacerlo todo de un solo tiro. Menos 7,15, le sumo 4,6, le quito 5,3 y le sumo 8. Como todos son semejantes, entonces lo puedo hacer todo de un solo tiro. Me da 3 sobre 20, que sería 0,15. Entonces la respuesta de esta sería 0,15 A. Ese es el resultado de esa operación, ¿verdad? Entonces no se compliquen, usen la calculadora. A mí me gusta más que la hagan manual, por supuesto, porque eso les da otras destrezas y van aprendiendo procedimientos. Pero no hay que tener miedo a la calculadora, más bien ella es una herramienta que nos va a ayudar a avanzar más rápido y a entender mejor. Bien. Manualmente no veo yo una forma, digamos, para hacerlo manualmente, pues digamos, la forma más fácil sería sumar los dos que están positivos, ¿verdad? 4,6 más 8, y luego a eso restarle los dos que están negativos, ¿verdad? O sea, siempre habría que hacer 3 operaciones si uno lo quiere hacer manualmente, ¿verdad? Lo más fácil sería agarrar aquí 4,6, como los dos están positivos, lo sumo, me da 12,6, ¿verdad? Y por otro lado, sumar los dos que están negativos, los sumo, ¿verdad? Porque los dos están negativos y cuando los dos están negativos se suman. Entonces esto daría 4 y aquí 12, ¿verdad? Pero negativo. Y entonces ahora sí, al final, al positivo le resto el negativo. Entonces aquí hay un 0, ¿verdad? Este le presta 1 a este, esto da 5. 10 menos 5 da 5, 5 menos 4 da 1. Y 12 menos 12 da 0. Por eso nos da 0,15. Ok, recordemos, esta es una ley importante que ustedes tienen que acordarse, ¿verdad? Si yo tengo un valor positivo, o digamos, yo tengo un negativo, y le sumo un positivo, siempre eso va a ser una resta, independientemente de los signos. Con solo que uno esté negativo y el otro esté positivo, eso siempre va a ser una resta. Entonces, va a ser lo mismo menos 7 más 9 que 7 menos 9. O sea, ven que aquí el 7 está negativo, aquí positivo, aquí el 9 está positivo, aquí el 9 está negativo. O sea, siempre va a ser una resta. Esto me va a dar 2, esto me va a dar 2. La diferencia va a ser el signo del resultado. Aquí en la primera, yo me fijo cuál es el que tiene el signo más grande.
o digamos, ¿cuál es el número más grande? El número más grande es 9, entonces el resultado me va a quedar positivo. En este caso igual el número más grande es 9, entonces el resultado me va a quedar negativo. Entonces siempre que haya uno positivo y uno negativo, se restan. Por eso lo hice aquí así. Hay uno negativo y hay uno positivo. Sí, cuando son sumas y restas, solo sumas y restas, entonces ustedes tienen el derecho de hacer las que están positivas por un lado y sumarlas, ¿verdad? Y las que están negativas por otro lado y sumarlas, que fue lo que yo hice. Como en desorden, digámoslo así. Esto nos va a facilitar de no tener que ir cambiando los signos, ¿verdad? Yo nada más voy a hacer dos sumas primero. Aquí lo que hice fue una suma. Obviamente los que están negativos se conservan negativos y los que estaban positivos se conservan positivos. Y luego al positivo le resto el negativo, ¿verdad? Esto se puede hacer solamente, lo que yo hice, si tenemos sumas y restas seguidas, ¿verdad? Si ya por aquí hay una multiplicación, entonces ya ahí hay que hacer primero la multiplicación. No se puede hacer así en desorden. Ok, ahora vamos a ver, muy bien, vamos a pasar a las multiplicaciones. Ya vimos la suma y la resta, ¿verdad? Para sumarlos y restarlos tienen que ser semejantes. Resulta que para la multiplicación no tienen que ser semejantes. Yo puedo multiplicar todo. La multiplicación acepta todo. Si son semejantes o no son semejantes, no le importa, la multiplicación se puede multiplicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver la base. Multiplicación. Entonces, como les decía, para que sumar y restar tienen que ser semejantes, pero para multiplicar no. Entonces yo puedo multiplicar todo lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 7a a la 2b, se puede multiplicar si quiero con 10x a la 3a a la 2b a la 5, por decir algo. ¿Okay? Aquí no tienen que ser semejantes, se pueden multiplicar todos los que yo quiera. La multiplicación se hace muy simple, es bastante sencilla. De hecho, a mí me gusta más, o siento que es más fácil la multiplicación que la suma y la resta. Simplemente los números se multiplican entre sí, multiplicados, normal, multiplicados. ¿Ok? Entonces 7 por 10 da 70. ¿Ok? Las letras, si hay letras iguales, como en este caso, voy a cambiar aquí para no confundir el exponente. Cuando yo digo letras iguales me refiero solo a la letra, no al exponente. ¿Ok? Si hay letras que son iguales a la letra, tienen la misma base, se le llama. Entonces las letras las voy a unir las dos sumando los exponentes. Entonces este tiene 2 y este tiene 3. 2 más 3 son 5. ¿Ok? Y entonces solo escribo una vez la letra. ¿Ok? La letra A. Luego este B tiene 1. Este B tiene 5. Entonces solo voy a escribir la letra B una vez y el exponente en este caso sería 6, porque aquí yo tenía 1 y aquí tengo 5. 1 más 5 son 6. ¿Qué pasa con la X a la 3 de aquí? Esa no hay en el primer término de acá, en el primer monomio no hay. Entonces esa nada más la agrego al final exactamente como venía en un principio. ¿Ok? Y ya eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que saber de multiplicación. Obviamente van a haber algunos casos donde vienen, por ejemplo, con negativos. Ah, sí, ahora sí se puso más rápida eso. Vamos a ver, digamos. Ah, sí, las letras se ponen en orden alfabético. Siempre tratar de ordenarlo. Si ustedes hubieran puesto aquí 70, B a la 6, A a la 5, X a la 3, por ejemplo, también estaría bueno. ¿Ok? También estaría bueno, no hay problema. Siempre y cuando la letra coincida con el exponente, ¿verdad? O sea, la A es a la 5 y aquí es a la 5, no importa el orden que yo lo ponga. El B es a la 6, igual en todos, ¿verdad? Pero lo más correcto es ordenarlo de una vez en orden alfabético. Ok, vamos a ver este segundo ejemplo. 6a a la 2, b a la 2, lo voy a multiplicar por 3a a la 5, b a la 7, c a la 4. Parece más complicado de lo que es, pero porque en realidad simplemente yo multiplico los coeficientes 6 por 3, pero ojo, esto como me va a quedar, 6 por 3 es 18, pero ¿qué tengo que hacer más? Exactamente, entonces el resultado es negativo. Entonces recordemos la ley de signos. Si este está negativo y este positivo, me queda negativo. Si este estuviera positivo y este negativo,
entonces el resultado también iría negativo. Y si los dos están negativos, entonces el resultado se tendría que poner positivo. ¿Okay? Esa es la ley de signos. Con solo uno, si hay solo uno que está negativo, entonces me voy a ponérselo negativo a este. Ven aquí, 6 por 3, 18. Pero como este segundo está negativo, ahí no hay ninguna resta. Ahí no voy a hacer ninguna resta de nada. Simplemente ese signo lo que me está diciendo es el resultado va a quedar negativo. Ah, y las letras, ¿verdad? Las letras las voy a ir sumando, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí a la 2 y aquí tengo a la 5. 2 más 5 son 7, entonces me da a la 7. Aquí tengo b a la 2 y aquí b a la 7, entonces 2 más 7 son 9. Y la c no la puedo dejar botada, ¿verdad? La c ahí estaba, no la voy a sumar con nadie, entonces esa c se queda exactamente igual, sea la 4. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tengo que saber yo de multiplicaciones. Obviamente, pues puede ser que en alguna venga, qué sé yo, así, en fracciones. Así, por ejemplo. Y entonces ya a uno tal vez se le podría complicar, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es ver que este está negativo, entonces el resultado va a ser positivo. No hace falta poner el positivo, pero ya yo sé que va a ser positivo. Y entonces me acuerdo cómo se multiplicaban las fracciones. ¿Cómo se multiplicaban? ¿Cómo multiplico fracciones? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, la multiplicación es en línea recta. 6 por 3, 18 y 7 por 5, 35. No se puede simplificar esta fracción, ¿verdad? Porque el 18 solo tiene mitad, tercera y se puede ir entre 9 y entre 6. El 35 solo se puede ir entre 5 y entre 7, entonces no puedo simplificarlo. Entonces así queda. Queda 18 sobre 35. Y la letra es muy fácil, ¿verdad? Este está a la 3, este está a la 6, entonces me queda a la 9. Este está a la 4, este está a la 1, entonces me queda b a la 5. ¿Ok? Entonces si viene con fracciones, nada pasa. Igual, insisto, ustedes tienen el recurso de la calculadora que simplemente tendrían que hacer, lo pueden poner de una vez hasta con signos. 6 séptimos lo multiplicamos por menos 3 quintos y esto les da 18 sobre 35, ¿verdad? Otras veces nos enredan un poquito porque nos ponen así, digamos, menos x a la 2y multiplicado por 2x, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tal vez a uno como que se le quiere hacer un enredo porque el primero no tiene número. Ah, pero yo me acuerdo que ahí en realidad hay un 1. Entonces yo simplemente tengo que hacer 2 por 1, ¿verdad? Y como el primero está negativo, entonces el resultado me va a quedar negativo. 2 por 1 o 1 por 2 es 2. Negativo porque el primero está negativo, el segundo está positivo. X aquí está elevado a la 2, aquí está elevado a la 1. Entonces x a la 3. Y y, como no tenía nadie con quien multiplicarse, queda y. Ajá, todas estas de este lado son iguales. Y ahora vamos a ver cómo se hacen estas de este lado de aquí, que esas son las que no hemos hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese tipo de multiplicación. Por ejemplo, hay una multiplicación que se debe hacer varias veces. Por ejemplo, que yo tenga así, 6a a la 2, b a la 3, por ejemplo. Y viene paréntesis. 4x a la 2, b, por ejemplo, más 12 a la 4, b a la 2, menos 3 a b a la 4. Por ejemplo, que venga así. Entonces, esto simplemente lo que va a pasar es que tengo que hacer la multiplicación 3 veces. Este elemento que está aquí, como está pegado directamente de este paréntesis, no hay ninguna operación aquí, no hay un más, no hay un menos, no hay un nada. Entonces nosotros tenemos que interpretar que ahí hay una multiplicación. Y cuando hay un paréntesis vamos a hablar de una multiplicación distributiva, una multiplicación que hay que distribuir. Entonces, ¿qué quiero decir? Este 6a a la 2b lo tengo que multiplicar primero por el 4x a la 2b. Ok, entonces vamos a multiplicarlo.
Entonces 6 por 4 me da 24, ¿verdad? Primero número con número, este número con este número. 6 por 4, 24. A la 2, aquí no hay ningún A, entonces me va a quedar A la 2, como no tenía con quién multiplicarse, queda igual. B a la 3 y aquí hay un B a la 1, entonces B a la 4, ¿verdad? Se suma el 3 con el 1. Y por último, este X a la 2 no lo puedo dejar botado, entonces lo agrego al final, ¿verdad? Para que me queden en orden alfabético. Entonces ya lo hice por este primero. Ahora, este otra vez, 6 a la 2, B a la 3, debo multiplicarlo por el 12 a la 4, B a la 2. Entonces vamos a hacerlo. Como este está positivo y este está positivo, ¿verdad? Este es el positivo del 12. Los dos están positivos, el resultado me va a quedar positivo. Entonces yo estoy obligado a poner este, ¿verdad? Ese más sí tengo que ponerlo. El primero no, ¿verdad? Porque era positivo del 6, positivo del 4. Esto me va a quedar positivo. Pero al primero no hace falta ponerle el signo si es un más. Si es un menos sí tengo que ponérselo, pero si es un más no. Ahora vamos a hacer la multiplicación. 6 por 12. 6 por 12 me va a dar 6 por 2, 12 y 6 por 2, 72. No, mentira. Sí, 72. 72. A la 2 tengo por este lado. Y A la 4 tengo por aquí. Entonces A la 6. Luego B a la 3 y B a la 2. Entonces B a la 5. Y ya terminé, ¿verdad? Ya terminé con este. Ahora tengo que volver a repetir el procedimiento con el que está afuera. El que está afuera es el que se multiplica o se distribuye por todos los que están adentro. Entonces 6 por 3, vean que el 6 está positivo y el 3 negativo, significa que el resultado me va a quedar negativo. Entonces 6 por 3, 18. Y ahora las letras. A la 2 y A a la 1 se suman a la 3. B a la 3 y B a la 4, B a la 7. ¿Ok? Y ya terminé. Digamos, siempre hay que revisar que no queden términos semejantes, ¿verdad? Porque si quedaran términos semejantes yo tendría que sumarlos o restarlos dependiendo de lo que haya. Pero normalmente en estas multiplicaciones ya los términos que vienen no son semejantes, entonces no me van a quedar semejantes nunca. Entonces aquí veo que no hay términos semejantes, entonces esta es la respuesta. No tengo que hacerle nada más a eso. Eso queda exactamente así como está ahí, porque como todos los términos no son semejantes, no se pueden ni sumar ni restar. Y pues eso es lo que viene ahí en la página 2. Esa es multiplicación de monomio por polinomio. A veces si lo quieren buscar en internet, así, a veces tutoriales, prácticas, todo eso, es la multiplicación de un monomio que está afuera por un polinomio que está encerrado entre paréntesis. Las que estábamos viendo antes eran de monomio por monomio, ¿verdad? Uno por uno, nada más, un término con un término. Este es un término que se va a multiplicar con tres términos al mismo tiempo. O sea, es lo mismo que estábamos haciendo, nada más que ahora tres veces seguidas, ¿verdad? Este por este es monomio por monomio, lo pongo aquí. Luego este por este es monomio por monomio, lo pongo aquí. Y este por este es monomio por monomio, lo pongo aquí. Nada más que tengo que poner los tres resultados seguidos, ¿verdad? En general, la operación se llama monomio por polinomio. ¿Ok? Y me quedan dos temas. Vamos a ver los dos temas. Aquí voy un poquito corriendo ya porque no quiero que no nos dé tiempo. Que es el de la división. La división solo vamos a ver monomio por monomio. División. Y la división es lo contrario de la multiplicación, ¿verdad? Entonces si yo tenía así 6 a la 4 b a la 2 dividido entre, vamos a poner una que dé primero, 3 a la 3 b a la 5, por ejemplo. Entonces la forma para mí más fácil de hacer esto es la siguiente. Esto ya es división, ¿verdad? Vamos a ponerlos como una fracción. El que está aquí de primero lo voy a poner en el numerador, lo voy a poner arriba. Y el que está de segundo va a ser el denominador, lo voy a poner abajo.
¿ok? Ahora, realmente es bastante sencillo también. Los números los voy a dividir, ¿ok? Los vamos a apoyar aquí en la calculadora. 6 dividido entre 3. Los números los divido, ¿verdad? 6 entre 3, normal. 6 entre 3 me da 2. Si me da un número solo, entonces ese número va a ir en la parte de arriba. 2, ¿verdad? Si me da fracción, pues lo pongo en fracción, ¿ok? Y las letras, vamos a hacer lo contrario de lo que hacíamos en la multiplicación. En la multiplicación sumamos los exponentes. En la división vamos a restar los exponentes. Entonces, el A aquí está a la 4. Entonces le voy a restar aquí 3 que tiene el A de abajo. Entonces me queda A a la 1. Y aquí es donde está la diferencia más notable con respecto a la multiplicación. El B lo voy a restar, pero resulta que el más grande, que en este caso es B a la 5, está abajo. Entonces la resta la voy a hacer abajo. B, voy a poner el B abajo porque el más grande estaba abajo y voy a restar 5 menos 2 da 3. ¿Ok? Entonces siempre voy a hacer eso. Siempre voy a hacer eso. Voy a poner las, por ejemplo, ya aquí no me dio un monomio, ¿se acuerdan? Esto no es un monomio porque me quedó una letra abajo y cuando una letra me queda abajo, ya eso no se considera un monomio, simplemente una expresión algebraica. ¿Ok? Entonces la división, sí, ¿ok? Esto también se puede hacer así, en línea, pero no sé, vieras que a mí en lo personal nunca me ha gustado en línea, siempre me ha gustado ordenarlo en fracción, porque como vamos a restar unas de arriba para abajo y otras de abajo para arriba, entonces ya las ubicamos de una vez. Si no, hay que usar exponentes negativos y a veces eso puede ser un poco más confuso. Entonces esta me parece como una forma más clara de hacer las cosas. Entonces vamos a intentarlo. El que está de primero lo ponemos arriba, el que está de segundo lo ponemos abajo. ¿Ok? Los números los dividimos. Si ustedes saben dividir normal a mano, lo hacen con división a mano. Y si no, nos apoyamos en la calculadora. No hay ningún problema. 18 dividido entre 12 me da 3 medios. Entonces no lo vamos a pasar a decimales, lo vamos a dejar en fracción. 3 medios. Así lo vamos a dejar, 3 medios. ¿Ok? Venga aquí la calculadora. 18 dividido entre 12 me dio 3 medios. Entonces lo dejamos así. No lo pasemos a fracción, a decimales. Dejémoslo en fracción. Y ahora vamos con las letras, con el factor literal. Tengo aquí x a la 4 y aquí tengo x a la 3. Entonces 4 menos 3, vean que el más grande de las x, el exponente más grande está arriba, entonces la x me va a quedar arriba. 4 menos 3 da 1, entonces yo voy a poner aquí x a la 1. Recuerden que ese 1 no se escribe, pero vamos a escribirlo ahí para tener presente que nos dio 1. Ahora tenemos y a la 10 y y a la 6. El más grande está en el denominador de los y. Entonces voy a poner la y en el denominador, donde esté el más grande, el exponente más grande. Y hago la resta. 10 menos 6 da 4. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tengo dos letras que son exactamente iguales? Yo las puedo poner donde quiera. Vamos a ver, esto no se hace. Lo que voy a hacer no se hace, pero es para que sepan qué es lo que sucede. Yo la puedo poner donde quiera, arriba o abajo. Y como 2 menos 2 me da 0, entonces me quedaría z a la 0. Pero resulta que cualquier número elevado a la 0 es lo mismo que decir 1, ¿verdad? Entonces en realidad lo que estaríamos haciendo aquí es multiplicando por 1, por lo tanto me está quedando igual a lo que ya teníamos. Entonces en resumen, cuando las letras sean iguales, las cancelamos, las quitamos, se quitan, ya, se eliminan, no se vuelven a escribir. ¿Ok? Si las letras tienen los exponentes iguales, no se vuelven a escribir, se quitan de la operación, ya no pongo z en ningún lado. ¿Ok? Entonces este sería el resultado de esa división. Y para ampliar un poquito eso que les estoy diciendo, digamos que yo tengo así a la 2, a la 2, b a la 2, b a la 2, c a la 2, bueno aquí a la 3 para no poner c a la 3. Entonces en este caso yo cancelo el a la 2 con el a la 2, el b a la 2 se cancela con el b a la 2, el c a la 3 se cancela con el c a la 3, y ¿qué me queda? Lo que estaba al frente, 6 entre 2, nada más. ¿Ok? Si hubiese alguna operación que a veces pasa,
que a veces vienen en el examen, así que viene, que yo, x a la 2, y a la 4 y x a la 2, y a la 4, así. Las dos son iguales, entonces cancelo este con este y cancelo este con este. Se canceló todo. Entonces ahora sí, ¿qué hago? Resulta que cuando se cancela todo y no hay nada que poner, aquí yo me acordaba que había un 1 ahí implícito. Entonces ahora sí tengo que poner ese 1. ¿Ok? Sí, muy buena pregunta. En realidad hay que dividirlo, eso da 3. Lo que pasa es que para no enredar el asunto... Sí, eso da 3. Correcto, muy buena pregunta. Nada más que como quería hacer énfasis en las letras, ¿verdad? No lo dividí para no enredar ahí. Pero sí, eso da 3. Tiene varias respuestas. Una es que siempre hay un 1 aquí implícito, y la que a mí me parece más correcta es que digamos que usted tiene 10 pedazos de pizza y los va a repartir entre 10 personas. ¿Cuántos le tocan a cada uno? 1, ¿verdad? Entonces siempre que lo de arriba sea exactamente igual a lo de abajo, si yo tengo X pedazos de pizza y los voy a repartir entre X personas, ¿verdad? Como es la misma cantidad, entonces esto me va a dar 1, ¿verdad? Porque son las mismas, o sea, voy a tener, si son 20 pedazos de pizza para 20 personas, entonces me da 1. Si son 30 pedazos de pizza para 30 personas, me va a dar 1 para cada uno, y así sucesivamente. Entonces la división, siempre que el de arriba sea igual al de abajo, siempre me va a dar 1. De ahí es que sale este 1, ¿verdad? Porque yo lo tengo aquí, tengo x a la 2 y a la 4, que es exactamente lo mismo que x a la 2 y a la 4, son iguales, entonces eso me da 1. Ok, y ya el último tema, aquí corriendo en los últimos 8 minutos que nos quedan, es el de valor numérico, que viene ahí en el examen y justamente en la tarea, y justamente es uno de los que trae más preguntas, pero ahí era el último que venía, valor numérico. Pero es fácil, vamos a ver, esto es sencillo, esto no es de enredarse. Las letras que vienen aquí, todas estas, siempre corresponden a un número, pero no es un número que a mí se me antoje, digámoslo así, y no siempre tenemos que saber qué número es, ¿verdad? Nosotros, la magia del álgebra es hacer las operaciones sin saber qué número es, ¿verdad? A eso a veces le llamamos incógnita. En este caso nosotros le llamamos también variables. Pero en algunos casos en específico necesitamos asignarles un valor a esas letras. Entonces, por ejemplo, yo tengo que, sobre todo en las fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una fórmula del interés para ver cuánto, digamos, si usted mete 1.000.000 de colones en un depósito a plazo, entonces cuánto interés se va a ganar. Por ejemplo, hay una fórmula ahí, voy a decir una tontera, ¿verdad? No me acuerdo cuál es la fórmula, creo que es capital más interés elevado o multiplicado por la cantidad del plazo, que digamos que son en años, ¿verdad? Entonces esto es una fórmula, ¿verdad? Esto es una fórmula que no es así, en realidad la correcta no es así, pero es algo similar, ¿verdad? Donde la C significa capital, la I significa el interés que usted va a recibir, y la A es la cantidad de años que usted va a depositar el dinero, ¿verdad? Así no es la fórmula, ya me acordé, no es así, pero bueno, nada más para dar una idea. Entonces, en algún momento, pues uno tiene que saber qué capital va a invertir, ¿verdad? Puede ser que yo vaya a invertir un capital de 200.000 colones, por ejemplo, y que el interés que voy a ganarme es un interés del 7%, y que lo voy a dejar 2 años, ¿verdad? Entonces, en algún momento, esas letras, que eran simplemente letras, requieren de que se le aplique o de que se le asigne un valor numérico, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces, ese es el sentido de este tema que vamos a ver ahora, que es que a veces tenemos que calcular a ver cuánto nos va a dar esa fórmula, ¿verdad? Con ciertos valores. Pero nosotros lo vamos a hacer mucho más sencillo, no con números así tan grandes. Entonces lo que vamos a hacer es que yo a ustedes les voy a dar, o en la tarea o en el examen se les va a dar una expresión en
algebraica, la que sea, por ejemplo x a la 2y más 2z, por ejemplo. Y le dice que calculen el valor numérico si la x vale 2, la y vale 5 y la z vale 3. Bueno, pongamos uno negativo aquí para variar. ¿Ok? Entonces le dicen calcule el valor numérico de esta expresión si nos dan estos valores de aquí. Entonces nosotros vamos a hacer algo que se usa mucho en matemáticas y aquí justamente es donde vamos a empezar a aplicarlo, a aprenderlo, que es sustituir. Vamos a sustituir. ¿Qué es una sustitución? Bueno, aquí yo tengo la x, pero ya no voy a usar más la x porque me están pidiendo que calcule el valor numérico. Me dijeron que esa x ahora va a valer 2. ¿Por qué vale 2? Porque así se les antojó en este ejercicio. En otro ejercicio la x puede valer 1000, en otro puede valer menos 1, en otro puede valer una fracción, lo que sea, ¿verdad? Depende del ejercicio. En este ejercicio nos están diciendo que vale 2, pues nosotros vamos a poner que vale 2. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí estaba la x elevada a la 2 y después sigue la y. Resulta que ya no voy a escribir la x. Ya no voy a escribir la x. Y en vez de eso voy a abrir y cerrar paréntesis para decir que ahí adentro ahí estaba una letra, pero adentro voy a meter un valor. ¿Cuál valor voy a poner? Voy a poner el valor de la x que me dieron, que es 2. ¿Ok? Después de esa seguía una y, pero ya no voy a poner la y. ¿Ok? Ya no voy a poner la y porque ya me dieron un valor para la y. Y entonces ahí donde está la y voy a abrir y cerrar paréntesis para decir que ahí adentro ahí estaba la y, aquí estaba la y, aquí estaba la x. Ahora voy a poner un valor. ¿Cuál valor voy a poner? El 5. Voy a poner el 5 que me dieron. ¿Ok? Los exponentes esos sí no cambian, ¿verdad? Aquí había un 2, entonces ese exponente se mantiene igual. Si por ejemplo aquí en la y hubiera un 3, entonces ese se mantiene igual, ahí un 3, ¿verdad? Entonces los exponentes no cambian, solo cambia la letra. Más, los números no cambian, se llaman constantes, ellos no cambian, ¿verdad? El 2 se deja igual 2. ¿Ok? El que sí vaya a cambiar ahora es el valor de la z. ¿Verdad? Aquí está la z. Entonces voy a abrir y cerrar paréntesis para decir que ahí voy a hacer una sustitución y voy a poner adentro el valor de la z, que en este caso es menos 3. ¿Ok? Esto tengo dos opciones. Yo aquí ya tengo una operación combinada. Eso lo vimos en séptimo, ¿verdad? Yo aquí ya tengo una operación combinada. Las operaciones combinadas primero se hacen las potencias, luego las multiplicaciones, por último sumas y restas. Esta la voy a hacer manual, pero también la voy a hacer con la calculadora porque ustedes la van a hacer con la calculadora, no tienen que hacerla manual. Entonces yo digo 2 a la 2. Bueno, 2 a la 2 era 2 por 2. 2 por 2 me da 4. ¿Ok? Entre este número, 2 a la 2, y el 5 a la 3 no hay ninguna operación, por lo tanto aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Entonces ahí hay una multiplicación. Luego 5 a la 3. 5 a la 3 es 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125. Más 2 por menos 3, 2 por 3 es 6, y como el 3 está negativo, entonces el resultado me va a quedar negativo. Entonces este más menos que se me forma aquí realmente es un menos. Ahora tengo que hacer esta multiplicación, 4 por 125. 4 por 125 son 4 veces 125. 125, 125, 250 y 250 son 500. Y a 500 le voy a restar 6. 500 menos 6 da 494. ¿Ok? Y ese es el resultado. Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes hagan, y lo que más me interesa que ustedes hagan, es que agarren esto que está así, ¿verdad? La mayoría no las vamos a hacer a mano. O sea, prácticamente ninguna las vamos a hacer a pie. Y si no, sí, a eso voy. Justamente. Esto, cuando yo hago la sustitución, ¿verdad? La sustitución sí tengo que hacerla a mano siempre. Pero una vez que yo hago la sustitución, y por eso algunos profesores le dirán que no se ponen paréntesis o que no es necesario, yo les ruego que los pongan. Porque si ustedes los ponen, entonces lo pueden pasar directamente a la calculadora sin ningún problema. La copian exactamente igual como viene ahí. Paréntesis 2, cierra paréntesis, elevamos a la 2.
Eso sí, vean que aquí el cursor está arriba, entonces tenemos que bajar presionando la de la derecha para que otra vez el cursor se me haga grandote. Paréntesis 5, cierro paréntesis, elevo a la 3, otra vez le hago a la derecha para bajar, ¿verdad? Porque si no me quedo ahí montado en el exponente, veamos lo que me refiero. Si sigo escribiendo aquí, sigo escribiendo en el exponente, ¿verdad? Entonces no quiero eso. Entonces para bajar, aprieto a la derecha. Y ahora pongo 2, paréntesis, menos 3. Entonces yo lo copio exactamente igual a como está aquí una vez que yo hice la sustitución. La sustitución es obligatorio hacerla. Pero una vez que yo ya hago la sustitución, puedo ir directamente a la calculadora. Entonces lo copio igual, eso sí, todos los paréntesis, todas las sumas, todas las restas, todo lo copio igual y le doy igual. 490. Y ya me ahorré el asunto de hacerlo todo a mano, ¿verdad? Entonces voy a hacer un ejemplo más y terminamos la clase porque ya son las 3, ¿verdad? Y no quiero abusarme. Realmente muchas de estas clases son para 2 horas, 1 hora y media, 1 hora y 45, pero en mate siempre cuesta mucho, ¿verdad? Entonces veamos otro ejemplo. Digamos que yo tenga así, sí, dígame. No, los productos notables y las fórmulas notables se verían en la próxima clase, la de hoy en 8, y ya esos son multiplicaciones de polinomios, es diferente. Valor numérico, se llama valor numérico. Ok, para hacer la sustitución, entonces donde están las letras, yo les sugiero que pongan paréntesis, ¿verdad? Entonces aquí está la A, ¿verdad? No voy a poner la A, sino que voy a poner unos paréntesis. Aquí está la B, entonces no voy a poner la B, sino que voy a poner unos paréntesis. Y arriba los exponentes sí los voy poniendo iguales, ¿verdad? Los números se dejan igual, ¿verdad? Este 2 se deja igual. Aquí hay una X, entonces donde hay una letra pongo paréntesis. Aquí hay una Y, entonces ahí hay una Y. Y como es una letra, entonces voy a poner paréntesis, ¿ok? Y los exponentes los dejo igual. Ahora lo único que tengo que hacer es ir metiendo dentro de cada uno de los paréntesis los valores que le corresponden. Por ejemplo, este paréntesis es el de la A. La A dice que vale 1, entonces pongo 1. Este es el paréntesis de la B, entonces la B vale 0, entonces pongo 0. Este es el paréntesis de la X, entonces la X vale 1/2, entonces adentro del paréntesis pongo 1/2. Y este es el paréntesis de la Y vale 3/4, entonces adentro del paréntesis pongo 3/4, que cubra todo, ¿verdad? Todo el 3/4. Entonces yo me voy a la calculadora y lo vamos a hacer exactamente como lo escribí aquí, lo voy a escribir en la calculadora. Paréntesis, 1, cierro paréntesis, elevo a la 3, me bajo para poder seguir escribiendo, paréntesis, 0, paréntesis, elevo a la 4, me bajo para poder seguir escribiendo, menos 2, paréntesis, 1/2, entonces adentro del paréntesis abro fracción y escribo 1/2. Me tiene que quedar todo el 1/2 cerrado, encerrado entre paréntesis. No hay elevado, entonces abro otra vez paréntesis y abro fracción. Ay, aquí se me hicieron 3 paréntesis. Abro fracción, 3/4, cierro paréntesis y elevo a la 2. Ok, reviso ahí que todo lo haya escrito bien, que todo esté exactamente igual como hice la sustitución. Le doy igual y el resultado es menos 19 sobre 16. Así es como tienen que hacer los que están ahí en la tarea. Ok, entonces con este ejercicio termino la clase. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda.